Mi nombre es Alejandra Ruiz, tengo 38 años y soy abogada especializada en Derecho Inmobiliario y Testamentario. Durante los últimos 12 años he trabajado en mi propio despacho, ayudando a familias a navegar las complejidades legales de herencias y propiedades. Mi oficina está ubicada en el centro histórico de la ciudad, en un edificio colonial que restauré personalmente, convirtiendo lo que antes era una casona abandonada en un espacio profesional elegante pero acogedor. La ironía de mi especialización profesional no se me escapaba, considerando la complicada situación familiar que había vivido durante años. Mi padre, don Alberto Ruiz, había sido un hombre exitoso que construyó una fortuna considerable en el negocio de bienes raíces. Cuando yo tenía 15 años, él se casó en segundas nupcias con Carmen, una mujer 20 años menor que llegó con su hija Valeria, entonces de 12 años. Desde el primer día, Valeria y yo fuimos como el agua y el aceite. Mientras yo era introvertida y me refugiaba en los libros, ella era extrovertida y sabía exactamente cómo manipular a los adultos para conseguir lo que quería. Carmen rápidamente se aseguró de que mi padre viera a Valeria como la hija perfecta que siempre había deseado. «Mira qué bien baila Valeria en el recital», decía Carmen durante las cenas familiares. «Y qué sociable es con todos nuestros amigos. Alejandra debería aprender de ella». Yo me concentraba en mis estudios, manteniendo promedios de excelencia académica, pero eso parecía importar menos que los logros sociales de Valeria. Cuando llegó el momento de la universidad, mi padre pagó gustosamente la carrera de comunicaciones de Valeria en una universidad privada costosa, mientras que yo tuve que trabajar medio tiempo para costear mi licenciatura en Derecho en una universidad pública. «No es que no quiera apoyarte, mija», me explicaba papá cuando le pedí ayuda con los gastos universitarios. «Pero tú siempre has sido más independiente. Valeria necesita más apoyo». Después de graduarme, decidí especializarme en Derecho Testamentario e Inmobiliario, parcialmente inspirada por las injusticias que había observado en mi propia familia. Irónicamente, mi experiencia personal me convirtió en una experta en detectar manipulaciones familiares y proteger los verdaderos deseos de los testadores. Mi relación con papá mejoró considerablemente después de que establecí mi despacho. Él comenzó a consultarme sobre sus propiedades y inversiones, mostrando un orgullo genuino por mis logros profesionales. «Mira nada más», me decía cuando visitaba mi oficina, «mi hija la abogada exitosa». Carmen y Valeria, sin embargo, veían mi éxito profesional como una amenaza. Valeria había pasado de carrera en carrera sin completar ninguna, viviendo cómodamente del dinero de papá mientras probaba ser influencer, modelo, y eventualmente consultora de imagen sin clientes reales. «No entiendo por qué Alejandra tiene que trabajar tanto», se quejaba Valeria durante las reuniones familiares. «Con todo el dinero que tiene papá, debería disfrutar la vida como yo». Lo que ninguna de ellas sabía era que papá y yo habíamos desarrollado una relación profesional además de personal. Durante los últimos 5 años de su vida, yo había sido su asesora legal para todos sus asuntos patrimoniales. Él valoraba mi discreción y expertise, especialmente después de algunos problemas legales menores que había tenido con abogados anteriores. «Alejandra», me decía durante nuestras reuniones en mi oficina, «tú entiendes tanto la ley como el corazón de la familia. Confío en que todo se maneje correctamente cuando yo ya no esté». Papá falleció hace 6 meses de un infarto repentino. El funeral fue una experiencia surrealista donde Carmen y Valeria actuaron como las únicas dolientes legítimas, mientras yo mantenía una compostura profesional que ellas interpretaron como frialdad emocional. «Alejandra siempre fue distante con papá», susurró Carmen a los familiares durante el velorio. Valeria era realmente su favorita. Una semana después del funeral, el licenciado Mendoza, el abogado de la familia que había redactado el testamento inicial de papá hace 10 años, nos citó para la lectura oficial. Carmen y Valeria llegaron vestidas de luto dramático, mientras yo aparecí en mi traje de trabajo habitual. Según el testamento de don Alberto Ruiz, leyó el licenciado Mendoza con solemnidad, la casa familiar ubicada en Bosques de las Lomas se deja en su totalidad a su esposa Carmen Mendoza de Ruiz y su hija adoptiva Valeria Mendoza de Ruiz. Carmen y Valeria se abrazaron llorando de alegría. La casa valía aproximadamente 4 millones de pesos y era la propiedad más valiosa del patrimonio familiar. A su hija biológica Alejandra Ruiz, continuó el licenciado, le corresponden las inversiones en fondos mutuos y el portafolio de acciones,
valorado en aproximadamente 1 millón de pesos. Asentí tranquilamente. Era exactamente lo que esperaba que dijera el testamento público. Carmen me miró con una mezcla de lástima fingida y satisfacción genuina. No te preocupes, Alejandra, dijo Carmen tocando mi brazo. Sabes que siempre serás bienvenida en la casa cuando quieras visitarnos. Durante los siguientes meses, Carmen y Valeria disfrutaron de su victoria. Se mudaron completamente a la casa familiar, renovaron varios cuartos, y Valeria comenzó a organizar fiestas elaboradas para celebrar su nueva posición social. Ahora sí puedo vivir como merezco, me contó Valeria durante una llamada telefónica no solicitada. Papá sabía quién era realmente su hija favorita. Yo seguí con mi rutina normal, manejando mi despacho y atendiendo a mis clientes. Varios colegas me preguntaron si iba a impugnar el testamento, pero yo siempre respondía que respetaba las decisiones finales de mi padre. La llamada que cambió todo llegó ayer por la tarde. Estaba revisando documentos en mi oficina cuando mi teléfono sonó con el número de Valeria. Su voz sonaba eufórica y ligeramente arrogante. Alejandra, tengo noticias emocionantes, comenzó sin siquiera saludar. Acabo de cerrar la venta de la casa. Dejé mi pluma sobre el escritorio. ¿Vendiste la casa? Por 2 millones de pesos, se rió con satisfacción. El comprador pagó de contado. Mamá y yo nos vamos a mudar a un penthouse en Polanco con el dinero. Mucho más moderno y elegante que esa casona vieja. Entiendo, respondí manteniendo mi voz neutra. Por supuesto, tú no recibes nada, continuó con cruel satisfacción. Papá siempre me prefirió a mí. Él sabía que yo era quien realmente lo amaba, no como tú que solo lo visitabas por obligación. Valeria, dije tranquilamente, te sugiero que revises el testamento completo. Se rió aún más fuerte. ¿El testamento? Ya lo leímos hace meses. La casa es nuestra, las inversiones son tuyas. Caso cerrado. El testamento público, sí. Pero te sugiero que revises si hay documentos adicionales. Hubo una pausa. ¿De qué estás hablando? Valeria, ¿revisaste todos los documentos que el licenciado Mendoza tenía en su archivo? ¿O solo escuchaste la lectura pública? Alejandra, no me vengas con tecnicismos legales. La casa es nuestra y ya la vendimos. No hay nada que puedas hacer. Te sugiero que llames al licenciado Mendoza mañana a primera hora, dije calmadamente. Pregúntale específicamente sobre el codicilo privado fechado 3 meses antes de la muerte de papá. La línea se quedó en silencio por varios segundos. ¿Qué codicilo? El codicilo que especifica las condiciones bajo las cuales la casa puede ser vendida. Buenas noches, Valeria. Colgué y regresé a mis documentos. Sabía exactamente lo que iba a pasar durante las próximas 24 horas. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero fue Carmen, después Valeria, luego Carmen otra vez. Dejé que fueran a buzón de voz mientras terminaba mi desayuno tranquilamente. A las 9:30, el licenciado Mendoza me llamó. Alejandra, Carmen y Valeria están aquí en mi oficina exigiendo ver todos los documentos relacionados con el testamento de tu padre. ¿Puedes venir? Por supuesto, licenciado. Llego en 20 minutos. Cuando llegué al despacho del licenciado Mendoza, Carmen y Valeria estaban sentadas frente a su escritorio con caras de horror absoluto. Sobre el escritorio estaba el codicilo que yo conocía de memoria, porque yo misma había ayudado a redactarlo. Alejandra, Carmen se levantó temblorosa cuando me vio entrar. El licenciado dice que hay una cláusula que dice que la casa no se puede vender sin tu autorización escrita. Correcto, respondí sentándome cómodamente. El codicilo establece específicamente que cualquier venta de la propiedad familiar requiere el consentimiento por escrito de todos los herederos directos. Valeria tenía los ojos rojos y parecía que había estado llorando. Pero ya cerramos la venta. El dinero ya se transfirió. Eso es un problema, dije consultando mi reloj. Porque según el Código Civil, cualquier venta realizada sin el consentimiento de todos los propietarios legales es nula de pleno derecho. El licenciado Mendoza carraspeó. Además, hay otra cláusula que especifica que en caso de venta no autorizada, la propiedad revierte automáticamente a la heredera con entrenamiento legal apropiado para manejar la situación. Carmen se desplomó en su silla. ¿Qué significa eso?
Significa, expliqué pacientemente, que como la venta fue ilegal, la casa ahora me pertenece exclusivamente. Ustedes tendrán que devolver los 2 millones al comprador original, más daños e intereses por incumplimiento de contrato. Valeria soltó un gemido. Pero ya gastamos parte del dinero en el depósito del penthouse. Ese también es un problema que tendrán que resolver, dije levantándome. Licenciado Mendoza, por favor prepare los documentos para transferir oficialmente la propiedad a mi nombre. Carmen se acercó a mi suplicante. Alejandra, podemos arreglar esto. Podemos dividir la casa, o venderla legalmente y repartir el dinero. Carmen, dije suavemente, papá incluyó esa cláusula específicamente porque conocía el carácter de Valeria. Él sabía que intentaría vender la casa sin consultar conmigo. Considerémoslo una lección sobre leer documentos legales completamente antes de actuar. Valeria estalló en llanto. Esto no es justo. Papá nos dejó la casa a nosotras. Papá les dejó el derecho a vivir en la casa, corregí. Pero se aseguró de que yo tuviera el control legal final. Él valoraba la estabilidad por encima de los impulsos emocionales. Las siguientes semanas fueron caóticas para Carmen y Valeria. Tuvieron que devolver el dinero al comprador, pagar penalizaciones legales, y perder el depósito del penthouse. Valeria intentó contactarme varias veces para negociar, pero yo mantenía toda comunicación a través del licenciado Mendoza. Un mes después, me mudé a la casa familiar. La había extrañado más de lo que me había permitido admitir. Convertí el estudio de papá en mi nueva oficina casera, rodeada de sus libros y recuerdos. Carmen y Valeria se mudaron a un departamento modesto en una zona menos exclusiva. Escuché que Valeria finalmente tuvo que buscar un trabajo real, algo que nunca había tenido que hacer antes. 6 meses después, mientras trabajaba en mi nuevo estudio, recibí una carta de Valeria. Era una disculpa formal, reconociendo que había subestimado tanto mi relación con papá como mi comprensión de asuntos legales. Mencionaba que la experiencia le había enseñado el valor del trabajo honesto y la importancia de respetar las decisiones familiares. No respondí la carta inmediatamente. En lugar de eso, la puse en el cajón del escritorio de papá, junto con otros documentos importantes. Tal vez algún día, cuando hubiera aprendido verdaderamente de sus errores, podríamos reconstruir algún tipo de relación familiar. Por ahora, era suficiente saber que papá había tenido razón al confiar en mi juicio profesional y personal. La casa estaba en las manos correctas, y la justicia, aunque tardía, finalmente había prevalecido. A veces, la mejor venganza no es la confrontación dramática, sino simplemente permitir que las consecuencias naturales de las acciones imprudentes se desarrollen según la ley.